Jorge C. Alsacien, del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, es la sección nacional del Instituto Iberoamericano, y doy por iniciado entonces las sesiones de este cuarto eje temático denominado corrupción y otros vicios institucionales. Damos inicio, como decía, a este panel, o no sé el formato que se le da para las comunicaciones, también un nombre medio raro, lo de las comunicaciones, parecieran telegramas que llegaron. Lo cierto es que este tema, corrupción estatal o pública, porque la hay privada, y cómo, y otros vicios institucionales, como lo indican las ponencias que vamos a escuchar a lo largo de la tarde, abarca un sinnúmero de temas. Y yo diría que hasta a mí me da un poquito de humildad al tener que, frente a los problemas de Venezuela, o los que enfrenta inclusive con motivo de la corrupción Brasil, la Argentina en estos momentos, su impacto en el sistema democrático, la credibilidad de sus instituciones, digo que lo hago con humildad el presentar un pequeño bosquejo de lo que nos quejamos en Paraguay con motivo de la nueva Constitución que, como ustedes saben, se presentó la circunstancia después de 34 años de dictadura del general presidente en actividad, Alfredo Stroessner, en 1989. Hoy, 3 de febrero, se está cumpliendo, algunos no, los del partido oficialista dicen que no hay nada que celebrar, y siguió a ello un proceso constituyente, posiblemente el más amplio y democrático, porque los anteriores, Stroessner hizo su constituyente con presos políticos, gente enfrente donde se hacían, estaban en las cárceles, el estado de sitio permanente, en fin, no había plenas libertades para hacer campaña. Esta sí fue así. Y para ir al punto, porque los 10 minutos vuelan y queremos escucharlo al profesor con toda la atención posible y a todos los demás también, se sancionó una constitución, repito, la más democrática en la historia del Paraguay, en junio de 1992. Allí se centraron muchas esperanzas en lo que serían las reformas a introducir en numerosos temas, por supuesto, cortar ese hiperpresidencialismo, pero más que hiper, que es una forma inclusive de calificar hasta el americano, sino de corte autoritario, facultades unilaterales del presidente de disolver Congreso, por ejemplo, y de gobernar por decreto ley, estaba en la Constitución. Pero focalizando lo nuestro, lo que se quería era cambiar el sistema de nombramiento, selección y nombramiento de jueces y de su remoción. En consecuencia, ese sistema que teníamos entonces, que no era precisamente el ideal, decía en la Constitución que el presidente de la República nombraba por periodos de 5 años a todos los magistrados, hasta la Corte Suprema, coincidentes con el mandato presidencial. O sea que cuando venía el siguiente 15 de agosto, porque la fecha de renovación presidencial es el 15 de agosto allá, hasta el 30 de agosto todos los jueces de la República estaban en un tembladeral porque venían soy o no confirmado. Esperaban el decreto de confirmación, sin ninguna participación de la Cámara de Senadores ni de ningún otro órgano, totalmente unilateral. En consecuencia, eso motivó o dio pie a que una de las cosas que más había que tocar era la estructura del Poder Judicial. En consecuencia, se pensó en las instituciones, no del sistema americano, que hubiese sido mejor aplicarlo tal cual estaba en el sistema clásico, sino en traer las instituciones europeas como la del Consejo de la Magistratura y un jurado de enjuiciamiento de magistrados, que fueron las grandes novedades que se hicieron. Bueno, aquí que esa Constitución previó una
inamovilidad para los magistrados, que no existía antes, pero sin embargo se cayó en este error. Se estableció todavía una inamovilidad relativa por 5 años, pero se llegaba a la definitiva, o sea, ya vitalicio, pero vitalicio hasta los 75 nomás, o sea, la inamovilidad permanente, con 2 confirmaciones. Y por supuesto mucha gente allí dijo, pero ¿por qué eso no es el sistema? Tienen que ser todos de por vida, el esquema norteamericano, ¿no? Y la verdad que es también un tema que lo enfrentaron los alemanes. Después del Tercer Reich, todos los jueces que había en Alemania no eran precisamente nuevos jueces los que se nombraron. Muchos de ellos tuvieron que ser, por decir de alguna forma, reciclados. Nosotros teníamos toda la judicatura del Partido Colorado y adictos al dictador. ¿Por qué echarlos y no echarlos? Entonces se dijo, no, vamos a poner este nuevo órgano, se llama un Consejo de la Magistratura. Si pasan el examen y son confirmados, necesitan una sola confirmación. Y los nuevos que entren también van a necesitar 2. Se hizo esa distinción y en 10 años son inamovibles hasta la final. Bueno, ese fue el diseño original que ha sido objeto de mucho cuestionamiento por ese tema de mantener la famosa confirmación. Confirmación quiere decir depender del sector del elemento político, léase las cámaras del Congreso. Muy bien, en el caso de Paraguay, el Consejo de la Magistratura estableció lo siguiente. El Consejo de la Magistratura selecciona rigurosamente por títulos, sin hacer exámenes de oposición, sin embargo, solamente por títulos y méritos, a los candidatos para la Corte y los propone en ternas al Senado. El Senado es el que designa. Y ahí más de uno dijo, ¿y el presidente de la República de ser todo antes, ahora nada? Y ahí a alguien se le ocurrió la idea malhadada de decir, y bueno, que el presidente tenga que dar su acuerdo para que se formalice. Y bueno, resultó que eso fue un gran mal diseño, un problema de diseño, porque más de una vez el presidente no dio el acuerdo y no se sabía si eso se podía tratar como si fuese una ley que vetó el presidente y sencillamente remontar el veto con una mayoría. No estaba previsto y se dio la fórmula para empantanar el proceso. En consecuencia, también ahí apareció un problema de diseño. Y para los demás jueces, ya integrada la Corte, se selecciona, se proponen ternas y eso va a la Corte Suprema de Justicia para que los designe. Por otro lado, el otro órgano, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, se integró para hacer justamente el proceso de enjuiciamiento y remoción por mal desempeño o por comisión de delitos. Muy bien, pero veamos en dónde está la raíz del problema en su diseño. Problema, decimos, por sobre todo su comportamiento, aunque yo personalmente creo que el diseño es malo. Tiene un representante de la Corte Suprema, un representante del Poder Ejecutivo, y luego ya no representantes, tiene un senador y un diputado, que luego vamos a ver, traen toda su agenda política y sus casos y sus bufetes detrás, porque tienen que ser abogados esos diputados o senadores. El senador, no un representante del Senado, sino un senador o un diputado. Muy bien. Y luego el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados estableció que se componía casi en forma similar, con una sobreponderación política, con 2 ministros de la Corte Suprema, 2 miembros de ese Consejo de la Magistratura que acabo de escribir, 2 senadores y 2 diputados. O sea que 4 de ellos son del sector político, concretamente de los que si no hiciste lo que te pedí, sos destituido. Y a la inversa, el que viene haciendo trapisondas pero es amigo, vamos a ver cómo lo salvamos. En consecuencia, esto que estoy adelantando porque me preocupa el minuto que ya veo está llegando a su límite, hacen que, más allá del diseño, lo que tornó a estas instituciones como una gran decepción y hasta sembró lo que es la idea fundamental de mi pequeño paper, es una desconfianza en las instituciones nuevas que se puedan poner en una futura reforma constitucional. Ahí tenemos lo que dijimos que era el modelo europeo, que no era el americano, en el que el presidente, así como nos hizo Trump ahora, amanece de un buen día, si tiene mayoría, ya es prácticamente miembro de la Corte Suprema. Bueno, ese sistema se creía que trayendo estas instituciones mal copiadas, mal pensadas para nuestra realidad,
depararon dos órganos que se han vuelto en virtuales manipuladores de la justicia, chantajeadores o vehículos para el tráfico de influencias. En consecuencia, los puestos en el Consejo de la Magistratura, me refiero por el diputado o senador que le toca ese lugar, o los que van al jurado de enjuiciamiento, son virtualmente más disputados que en cualquiera de nuestros países en las administraciones cuando quién quiere ir a la aduana. En consecuencia, eso da una pauta de cómo esto se ha deteriorado en Paraguay y ha dado un perfil muy negativo de estas nuevas instituciones que deberían ser reformadas, pero aún así, y yo le diría que el perfil del Consejo de la Magistratura y hasta del jurado en sus primeros años, o sea, posteriores al 92, digamos que hasta el 98 y 2000 más o menos estuvieron cumpliendo su función casi a reglamento, a como dice la Constitución y la sensatez. Pero desde el 2000, 2005 para aquí se ha ido impeius en increscendo, para mal. En consecuencia, tenemos a dos órganos, yo diría, fallidos, más que por su diseño, por su verdadero perfil sociológico o fáctico, material, de cómo se han comportado en la realidad. Y esto ha dado pie a tener el resultado más grave, y esa es la corrupción mayor, una corrupción institucional, no individual de jueces, de ir uno a un poder judicial en el cual uno no tiene la tan querida independencia de los jueces y la querida seguridad jurídica. Y eso es el mensaje fundamental que les quiero dar de la corrupción que nos aqueja en Paraguay en punto a la justicia, pero hay muchas más, otras como la que aludí de esos países, sin ni qué decir de la que vamos a escuchar después del vicepresidente al profesor Breuer Carías. Muchas gracias. Entonces, voy a dar la palabra al vicepresidente doctor Gonzalo Armieta Hernández de México, quien él mismo se presentará o iniciará su exposición con mucho gusto, profesor. Bien, bueno, me toca, de acuerdo al programa, ser el segundo expositor, y el tema que yo preparé para la disertación en esta tarde de este importante Congreso Iberoamericano es precisamente el derecho a una buena administración, pero desde el punto de vista de derechos humanos. Mi planteamiento fundamental es que la corrupción ha hecho tanto daño a nuestro sistema político, a México en lo particular, que es indispensable que se contemple dentro de la Constitución, en el capítulo primero, como un derecho humano que tiene que ver con la equidad, con que a todos los habitantes o las personas que habitamos en este país se nos trate igual por la administración pública. Y es precisamente de esto lo que trata mi ponencia. Yo voy solamente a leer algunos fragmentos de la misma para también adecuarme a los 10 minutos reglamentarios. El derecho a una buena administración lo debemos entender como un derecho humano, pues como lo indica Rodríguez Arana, constituye un elemento esencial en el orden a la mejora permanente integral a las condiciones de vida de cualquier pueblo. El derecho a una buena administración constituye un derecho humano, ya que la administración pública debe velar por el interés público, lo cual constituye el derecho humano de igualdad. El interés público debe entenderse como el interés del pueblo, que es realmente por lo que debe de velar la administración pública. No es cierto que la corrupción también se le imputen a los ciudadanos o a los habitantes de un país. Un país que tiene un gobierno sin corrupción también tiene ciudadanos, tiene pobladores que no son corruptos. Y esto lo vemos en otros países, en Europa, cómo nos comportamos de manera diferente en muchas ocasiones y no caemos en actos de corrupción
porque es menos proclive a algunas administraciones públicas a este tipo de eventos que la mexicana. El interés público debe entenderse como el interés del pueblo. Esto es el resultado de la expresión de la voluntad política de los ciudadanos, por lo que una mala administración representa una clara transgresión al derecho humano relacionado con la igualdad y, por lo tanto, una desviación del fin de realización de los intereses generales. El derecho a una buena administración es un tema relativamente novedoso, sobre todo para los que estamos habitando este continente americano. Sin embargo, en Europa, en la Carta de Estrasburgo, ya se contempla este derecho a la buena administración como un derecho humano. Y así, el artículo 41 y 42 se denominan respectivamente derecho a una buena administración y derecho de acceso a documentos. Aquí viene redactado lo que viene siendo el artículo 41 y 42, que seguramente en el UCB ya viene la ponencia ya señalada en el UCB que nos dieron. Y bien, el fenómeno de la corrupción gubernamental lo encontramos preferentemente, lo señalo, en estados con sistemas autoritarios, en donde la participación de su población en las decisiones nacionales es mínima, esto es, con democracias débiles o países dominados por potencias extranjeras. Y nosotros analizamos el caso de México, la ciudadanía tiene muy poca participación en las decisiones gubernamentales. Y aunque no queramos, bueno, tenemos una gran influencia de las grandes potencias como la norteamericana desde el punto de vista económico, y si no, pues todo el caos que ha causado los 14 o 15 días que ya tiene el nuevo presidente de los Estados Unidos norteamericanos, que pues nos ha hecho tambalear como país inclusive. Tanto países europeos como africanos, asiáticos y obviamente americanos, se hace presencia la corrupción, la cual se arraiga en estado con menor participación ciudadana. Transparencia Internacional, y aquí marco algunos datos que da Transparencia Internacional, señala que en el ámbito internacional en donde se percibe que Estados Unidos de Norteamérica y Europa del Este cuentan con un índice más bajo de corrupción, siendo Dinamarca el país menos corrupto, por lo que hace a los países de Sub-Sahara y África, su índice de corrupción es el mayor, siendo el país más corrupto Somalia. Sin embargo, nosotros de un lugar que teníamos bajamos todavía 14 puntos más en relación a la corrupción, y no obstante el establecimiento de este sistema anticorrupción que se está manejando en México, la verdad es que no ha tenido resultados que se vean con gran claridad. El costo de corrupción en México es alarmante, pues de acuerdo a datos del INEGI, se estima que en el 2015 el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 6.416 millones de pesos, lo que equivale a 2.799 pesos por persona afectada. Y ya señalo en dónde tenemos más corrupción. Lo que señalo, de acuerdo a la investigación que se realizó, que es en materia de obra pública y en materia política también, es precisamente en la adjudicación de contratos de obra pública en donde se presenta con mayor frecuencia los actos de corrupción, ya sea para otorgar el desarrollo de la obra o por incrementar sin fundamento los costos de la misma, e inclusive para autorizar obras con menor calidad que la contratada. Y es por eso que señalo, después de hacer un análisis, que resulta indispensable para evitar los actos de corrupción en la obra pública que su adjudicación, independientemente de su cuantía, sea autorizada por un órgano colegiado, en donde no solamente participe la administración pública, sino que también se integre por un comité de ciudadanos ajenos a la administración pública, que dé un tratamiento igualitario a los concursantes y que se respete el principio de transparencia y de publicidad, debiendo existir un anuncio previo que posibilite las convocatorias de las licitaciones. Y en materia política también hago un análisis de lo mismo, pero como síntesis señalo que otra de las actividades de gobierno en donde se presenta en forma alarmante la corrupción es en materia política, relacionadas con los partidos políticos, y cabe decir que una de las organizaciones que tienen
en las cuales hay más desconfianza precisamente son los partidos políticos, lo cual ha propiciado la falta de credibilidad en las propias instituciones de esta naturaleza. Y vean pues cómo la participación de los candidatos independientes cada día va teniendo más fuerza, porque cada vez, por la corrupción en que caen los partidos políticos, cada vez va teniendo menos participación. Los ciudadanos van creyendo menos en los partidos políticos. Efectivamente, mientras que para la oposición que se encuentra desplazada de la actividad de gobierno, una gran cantidad de actos políticos son actos de corrupción, cuando accede al poder, esa oposición que estaba desplazada ve sus actos como cotidianos y normales, y vemos en el caso del petróleo, como el PAN, cuando estaba en el gobierno, pues él apoyaba la expropiación, o mejor dicho, la venta de los hidrocarburos a los particulares, y ahora cómo la critica. Entonces, cuando está en el poder piensa una cosa y cuando ya no está, piensa de diferente manera. Y bueno, ya para concluir, en México se han hecho importantes reformas constitucionales. No quiero hablar de ellas porque, bueno, todos las conocemos cuáles son las reformas que se han hecho para el combate a la corrupción. Ya hay una Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Se acaban de designar integrantes para coordinar este sistema y, bueno, ya los dieron a conocer. Pero solamente quiero concluir señalando, pues, que uno de los órganos que participan de una manera muy importante para el combate a la corrupción es el que era denominado primeramente Tribunal Fiscal de la Federación, ahora después Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y ahora Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, hacemos una crítica porque al parecer le pusieron un parche mal puesto a este tribunal que no tiene nada que ver, siendo tribunal, con imponer sanciones. Un tribunal lo que debe de hacer es resolver conflictos, su nombre mismo lo indica, es un órgano jurisdiccional en donde se resuelven conflictos entre un demandante y un demandado. Y sin embargo ahora le dan atribuciones que no le deberían de dar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la imposición de sanciones. Bueno, pero sin embargo creo que sí se debe de integrar un órgano especializado para imponer las sanciones, como dice la ley de responsabilidad administrativa, que establezca sanciones muy claras, pero que esté conformado por ciudadanos que no tengan nada que ver con la administración pública, sino que sea el propio Congreso, mediante ternas o mediante convocatorias, que elija a estos ciudadanos para que sean los que impongan las sanciones en lo que se denomina sanciones en actos que sean de gravedad que cometan los funcionarios públicos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Seguidamente, y sin más pausa, vamos a escuchar la conferencia magistral del profesor doctor Alan Brewer Carías de Venezuela. De acuerdo con el significado propio de las palabras, el concepto de corrupción se refiere a la acción o efecto de corromper, es decir, de depravar o de echar a perder algo, lo que en el derecho público no solo se aplica al manejo de las finanzas públicas, a la gestión de la cosa pública, como generalmente se utiliza, y seguramente varias de las intervenciones de esta tarde enfocarán, como igual las que se plantearon en los paneles generales de la conferencia, sino que también se aplica y se refiere a las instituciones del Estado. Y es un poco lo que el presidente de la mesa nos ha planteado respecto a instituciones en el Paraguay. Es decir, las instituciones también se corrompen. De manera que podemos decir con propiedad que hay corrupción institucional. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando se depravan las instituciones públicas o los principios constitucionales del propio Estado. Ello ocurre con el Estado de Derecho, el cual puede corromperse y se corrompe efectivamente, cuando desde sus propias estructuras se demuelen los pilares y principios fundamentales del mismo Estado. Por ejemplo, cuando se desnaturaliza el principio de la legitimidad democrática de los representantes
pueblo, distorsionándose los sistemas electorales. Es un signo de corrupción institucional. Cuando se neutraliza o aniquila el principio de la separación de poderes, sometiéndose a alguno de ellos a los otros poderes del Estado. Cuando se trastoca el principio de la descentralización política, imponiéndose con la descentralización, con la centralización del poder, la posibilidad misma de la participación política y de la propia desarrollo de la democracia. O cuando se elimina la autonomía del Poder Judicial y se convierte, por ejemplo, al juez constitucional, abandonando su rol esencial de preservar la supremacía constitucional, en un instrumento para moldear o malear las constituciones, asegurando la impunidad de sus violaciones. Esa corrección institucional llega a su extremo cuando es el propio juez constitucional el principal agente del autoritarismo, como ha ocurrido precisamente en Venezuela en los últimos 3 lustros, hasta haberse configurado hoy en Venezuela una paradójica dictadura judicial. Fue en ese marco que, por ejemplo, en relación a Venezuela, Diego Valadez, en la instalación de este Congreso, habló en relación al país de la desconstitucionalización como un signo de corrupción de las instituciones. Carlos Ayala también en su exposición ayer se refirió al mismo tema y Mariela Morales también se refirió al tema identificándola con la deslegitimación democrática, confirmando todos ellos que en los últimos 3 lustros en Venezuela se ha producido lo que podría calificarse la corrupción total de las instituciones del Estado, el cual ha sido totalmente pervertido, particularmente, que es lo más grave, por obra de un juez constitucional sometido al control político del partido de gobierno y del Poder Ejecutivo, y por tanto se lo ha convertido en el instrumento más artero al servicio del autoritarismo, como se manifestó con consternación extrema, particularmente durante todo el año 2016 y hasta la semana pasada, en una serie de sentencias a las cuales me voy a referir. Todo eso configura, como les decía, una dictadura judicial. Inclusive en mi último libro sobre este tema se llama justamente así, la dictadura judicial y la perversión del Estado de Derecho, que es justamente la base de la corrupción del mismo. Con ello no solo se trastocó todo el sistema de justicia constitucional que tantos años costó construir y desarrollar en Venezuela, sino que se lo corrompió, pasando en consecuencia a funcionar como un sistema de injusticia inconstitucional que, entre otras cosas, ha instituido la impunidad, porque ese es el resultado de esa corrupción institucional, la impunidad en el manejo de la cosa pública, permitiéndose el desarrollo ya rampante de la corrupción administrativa que coloca a Venezuela, lamentablemente, en el primer lugar de corrupción en toda América Latina. ¿Qué es primero? ¿La corrupción bajo el punto de vista de corrupción administrativa en el manejo de la cosa pública o la corrupción institucional? ¿Cuál es el que causa una u otra? Mi convencimiento es que es la corrupción institucional la que da origen a la impunidad y la que da origen, por tanto, a la corrupción administrativa. En estos 3 últimos lustros, en contra de las previsiones expresas de la Constitución, por supuesto, y dando un golpe de Estado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, es decir, el juez constitucional, se arrogó efectivamente todo el poder del Estado, bajo el control del Poder Ejecutivo, lo cual se acrecentó particularmente después del triunfo de la oposición democrática en las elecciones parlamentarias en Venezuela del 6 de diciembre del 2015, precisamente se acrecentó con la misión de impedir que la nueva representación democrática popular encarnada en la Asamblea Nacional pudiera ejercer sus funciones constitucionales y, en esa forma, impidiendo que ejerciera sus funciones, terminar de destruir lo que quedaba de democracia en Venezuela.
Y así, en un proceso sucesivo, durante todo el año 2006, mediante más de 35 sentencias dictadas como que si fuera producto de un script que había sido predeterminado, hemos visto cómo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha decidido y declarado en sucesivas sentencias, primero, la suspensión de la elección de varios diputados para cercenarle la mayoría calificada que obtuvo la oposición en las elecciones. Desde el punto de vista jurídico, un soberano disparate, porque una vez proclamado un diputado, ¿cómo se puede suspender la proclamación de un diputado? Se puede suspender algo que no ha ocurrido para que no ocurra, pero si ya ocurrió, no es posible suspenderlo. Sin embargo, suspendieron la proclamación de los diputados. Segundo, decidió la inconstitucionalidad de todas las leyes dictadas por la Asamblea Nacional durante un año. Es decir, todas las leyes fueron declaradas inconstitucionales. Se sometió la función de legislar al control previo del Poder Ejecutivo, es decir, cosa nunca vista en ninguna parte que yo haya estudiado. El visto bueno del Poder Ejecutivo es necesario, de acuerdo a la Sala Constitucional, para que la Asamblea apruebe una ley. Se eliminó todo control político por parte de la Asamblea Nacional en relación a la administración pública y al gobierno. O sea, control de corrupción administrativa totalmente eliminado. No tiene la Asamblea posibilidad de ejercer funciones de control político sobre el gobierno y la administración pública. Incluso la presentación de la memoria anual por parte del presidente de la República ante la Asamblea, que es esencial, no se presenta ante la Asamblea. La Sala Constitucional decidió que se presenta ante la propia Sala Constitucional, o sea que es el juez constitucional el que recibe la memoria y cuenta del presidente de la República. Se eliminó de la Asamblea sus potestades legislativas en materia presupuestaria, en la otra parte esencial de un órgano legislativo, el aprobar el presupuesto anual. No, ahora no se aprueba, se dicta por decreto, por orden de la Sala Constitucional y se presenta ante la Sala Constitucional. O sea, el presidente presentó el presupuesto ante el juez constitucional. Se eliminó la potestad de la propia Asamblea de emitir opiniones políticas. O sea, la Asamblea no solo no puede legislar, no puede controlar, sino que no puede deliberar. De manera que los actos políticos, esencialmente políticos, manifestaciones políticas a través de acuerdos de la Asamblea han sido anulados o, en otros términos, suspendidos sus efectos también. O sea, el derecho a opinar ya no existe, los diputados no pueden opinar políticamente. Se eliminó la potestad de la Asamblea de revisar sus propios actos, como la elección en segundo grado de los miembros del Tribunal Supremo o de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, la potestad legislativa fue definitivamente, aparte de que se anuló por inconstitucional todas las leyes, la potestad legislativa se eliminó y durante todo el año y lo que sigue, la legislación se ha dictado por vía de decreto ley, dictado como consecuencia de un estado de excepción que cada 3 meses se ha venido prorrogando y de manera que ni siquiera el control de la Asamblea sobre los decretos de estado de excepción tampoco se puede cumplir. La Asamblea señaló que el Poder Legislativo no puede controlar los estados de excepción y que solo la Sala Constitucional puede controlar los estados de excepción. O sea, eso es lo que les resumía, que lo que tenemos es justamente una dictadura judicial, que es algo además inédito. Esto no se conocía en la historia constitucional de América Latina y creo que de ninguna parte, que en el esquema es el juez constitucional el que dio el golpe de Estado y el que asumió la totalidad del poder, por supuesto bajo el control del Poder Ejecutivo. Precisamente por esa corrupción institucional de la Sala Constitucional y su inconstitucional conducta, la Asamblea Nacional, la representación popular, en mayo del año pasado, reaccionó y
adoptó un histórico acuerdo en el cual denunció la ruptura del orden constitucional y democrático en el país por la corrupción de sus instituciones, particularmente por obra de la acción de la Asamblea Nacional. O sea, el juez constitucional corrompió totalmente y la Asamblea ya no puede ejercer ninguna de sus funciones, pero creo que me van a tener que dar un poquito más. Ese acuerdo de la Asamblea Nacional, al que me referí, donde denuncia la ruptura del orden constitucional, fue específicamente analizado por los 22 expresidentes y latinoamericanos que integran la llamada Iniciativa Democrática España y las Américas, IDEA, en una declaración que adoptaron estos 23 expresidentes, en la cual destacaron todos los signos de corrupción del Estado de Derecho en Venezuela, haciendo mención, entre otros, y cito, esto es lo que expresaron los expresidentes, el activismo político partidista del Tribunal Supremo de Justicia, que pretende desconocer la autoridad del Poder Legislativo mediante limitaciones y condiciones al ejercicio de sus funciones, entre otras las amenazas de acciones penales contra los diputados que han acudido ante las organizaciones internacionales a denunciar las violaciones al Estado de Derecho y quienes el gobierno ha tildado de traidores a la patria. Y además los expresidentes dijeron, también cito, se refirieron al desconocimiento por el Ejecutivo Nacional y por el Tribunal Supremo de Justicia de la autoridad de la Asamblea Nacional, cuerpo representativo del pueblo cuya legitimidad deriva de la expresión mayoritaria del electorado y de la soberanía popular. La respuesta del juez constitucional a esa manifestación de los expresidentes iberoamericanos fue una sentencia dictada también en mayo del año pasado, en la cual nada más y nada menos el tribunal decidió suspender los efectos jurídicos de ese acuerdo. O sea, la manifestación política de que se ha roto el orden constitucional se suspendió por el juez constitucional, lo que por supuesto conceptualmente es un disparate, desde el punto de vista de la justicia constitucional más disparate, y una violación flagrante a la libertad de expresión de pensamiento de los diputados que les garantiza la Constitución, y que una vez expresado, porque el acuerdo se expresó y se publicó, se suspendió, judicialmente suspendido. Y ello decidiendo además una disparatada acción de amparo intentada por el Procurador General de la República, es decir, por la República misma, en contra de los diputados de la Asamblea Nacional. Es decir, disparates jurídicos que han contribuido a esa perversión y corrupción de las instituciones del país. Fue precisamente con base en la opinión expresada y hecha pública por la Asamblea en ese acuerdo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el 30 de mayo, todo esto ocurrió en mayo del año pasado, se dirigió al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos pidiendo el inicio del procedimiento previsto en la Carta Democrática Interamericana, considerando el secretario general Almagro, con razón, que en Venezuela se había producido una alteración del orden constitucional que ha estado afectando gravemente su orden democrático. En palabras del secretario general, en la situación actual que vive Venezuela, no se puede más que concluir que estamos ante alteraciones graves al orden democrático, concluyendo, cito, que en Venezuela no existe una clara separación e independencia de los poderes públicos, donde se registra uno de los casos más claros de cooptación del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Esto es lo que nos dice el secretario general. Esa corrupción institucional la destacó el propio Luis Almagro en su informe, indicando, y cito también, porque esto es lo que plantea realmente el carácter dramático de la situación de corrupción institucional, dijo lo siguiente: lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política. El gobierno se ha olvidado de defender el bien mayor, el bien colectivo. El pueblo venezolano se enfrenta a un gobierno que ya no le rinde cuentas, un gobierno que ya no protege los derechos de los ciudadanos, un gobierno que ya no es democrático. Y terminaba diciendo, el sistema tripartito de la democracia ha fracasado y el Poder Judicial ha sido cooptado por el Ejecutivo. Y todavía más expresiva y trágica fue lo que expresó el propio secretario general en otro documento, que fue una carta que le envió a Leopoldo López
un preso político en Venezuela, en agosto del año pasado, luego de que hubo una sentencia confirmando la detención de este joven, refiriéndose al horror político, así lo calificó Almagro, que vive el país, y le dijo en su carta lo siguiente, y cito: sentencia condenatoria que reafirma tu injusta condena, marca un hito, el lamentable final de la democracia en Venezuela. Párrafo a párrafo es, asimismo, la terminación del Estado de Derecho. En esa sentencia queda claramente establecido que en Venezuela hoy no rige ninguna libertad fundamental y que ningún derecho civil y político, y que estos han expresamente quedado sin efecto en la conducción de los asuntos del gobierno. En la misma carta, Almagro decía que en Venezuela se había traspasado el umbral que significa que es el fin mismo de la democracia, expresando que ningún foro regional o subregional puede desconocer la realidad de que hoy en Venezuela no hay democracia ni Estado de Derecho. Más claro no puede ser una apreciación del secretario general de la Organización de Estados Americanos sobre la realidad de Venezuela. Y lo importante de esas apreciaciones, que resumen nuestra trágica realidad y que tantos hemos denunciado en el pasado, es que fueron expresados oficialmente por el secretario general de la OLEA ante los representantes de la organización. Diego Valadez ha escrito con razón que un golpe de Estado ocurre no solo cuando los militares deponen a un gobierno electo, sino, cito, cuando ocurre el desconocimiento de la Constitución por parte de un órgano constitucional. Y ese ha sido justamente el caso en Venezuela, con la colusión Poder Ejecutivo, Poder Judicial, que han sido los golpistas, pues desconociendo la Constitución, han alterado el orden constitucional, han trastocado el orden democrático del país y han destruido y corrompido el Estado de Derecho, es decir, han corrompido la institucionalidad democrática. Y eso no concluyó en el año 2016, y ya concluyó, sino que se ha producido con dos sentencias adicionales dictadas, una el 10 de enero, la sentencia número 2, y la otra con fecha 24 de enero, la sentencia número 7, pero que solo fue publicada el lunes, o sea, el lunes pasado, cuando estábamos llegando para reunirnos acá, fue que esa sentencia se conoció. Y con esas sentencias ya definitivamente se ha dado inicio formal al procedimiento final, la última estacada, así califico el comentario que hice a esta sentencia, que lo hice en el avión cuando venía de Nueva York, 5 horas fenomenales porque ahí pude analizar la sentencia, la estocada final a la representación popular, consistente en que, en definitiva, la disolución de la Asamblea Nacional está en puertas, mediante estas dos sentencias que han declarado que, como el año pasado, al inicio, se suspendió la proclamación de aquellos 3 diputados, todas las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional, todas, pasadas y futuras, todas carecen de validez, cito la sentencia, carecen de validez, de existencia y no producen efecto jurídico alguno. Todas las decisiones tomadas con la participación de aquellos diputados y que, por tanto, al ser tomadas las decisiones, entre ellas la juramentación de la nueva Asamblea el 5 de enero, todos esos actos son considerados actos adoptados en desacato a las decisiones judiciales, con lo cual el juez constitucional ordenó el inicio de un procedimiento penal para enjuiciar a los 102 diputados de la Asamblea por desacato, enjuiciarlos, revocarles el mandato, violando la Constitución, porque la revocación del mandato solo es posible por vía popular, pero se les va a revocar el mandato y los encarcelará, aplicando, y así lo dice la sentencia, una norma de la ley de amparo y la doctrina ya establecida en el 2014, mediante la cual hizo lo mismo respecto a 2 alcaldes que fueron destituidos, revocados al mandato y encarcelados. Con lo cual, ya el lunes pasado, cuando estábamos iniciando las sesiones del Congreso, ya está el anuncio formal del juez constitucional de que la Asamblea Nacional en Venezuela pues ya desaparecerá definitivamente. Y eso no es otra cosa
que muestra de lo que venimos hablando en esta mesa, de una profunda corrupción institucional que, constatada por el secretario general de la OEA, evidencia que en Venezuela lamentablemente ya no hay Estado de Derecho, no hay democracia y no hay constitución. Está allí, pero es una constitución que no se cumple. Y que cada vez que vean ustedes en televisión un funcionario blandiendo la constitución, como lo hemos visto durante 14 años, eso significa que no la estoy cumpliendo, más nada. Muchas gracias. No sé si me pasé mucho. Muchas gracias, profesor. Siguiendo con nuestro orden, para el día de hoy tenemos entonces la doctora Marcela González Duarte de México sobre el tema que ella misma nos va a anunciar. Pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela González Duarte. Soy docente, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es un gusto para mí compartir con todos ustedes, somos todos colegas, este espacio y hablar de este tema pues tan importante, tan fundamental en México y en toda América Latina. Yo voy a compartir con ustedes tres ideas. La primera es cómo es que la corrupción impacta el ejercicio de los derechos fundamentales. La segunda es que, en vía de contrario sensu, cómo es que el pleno ejercicio de derechos fundamentales controla la corrupción. Esa es mi tesis central. Y bueno, si estamos hablando de que necesitamos entonces derechos fundamentales que sean efectivamente ejercidos, pues entonces hablar un poquito de garantismo, porque esa es la herramienta teórica, jurídica y política que nos puede ayudar para que los derechos fundamentales sean eficaces. Voy a leer también algunas partes del texto y, bueno, espero no pasarme, ¿verdad? En México y seguramente en muchos países de América Latina y Europa estamos frente a una coyuntura jurídico-política que, por un lado, exige, bajo el principio de estricta legalidad, que los derechos fundamentales, es decir, todos aquellos derechos humanos constitucionalizados, sean efectivamente garantizados por el Estado y, en caso de ser violados, su efectiva investigación, sanción y reparación. Y por el otro lado, muestra un contexto político gubernamental plagado de corrupción en todos los niveles. Aquí estamos viendo los ejemplos de América Latina y, bueno, en México tenemos cuestiones muy similares, en todos los niveles y órdenes de gobierno, erigiéndose dicho contexto como una muralla infranqueable que impide la marcha hacia la plena vigencia de nuestro artículo primero constitucional, que es el que consagra los derechos fundamentales en México. Ante esta problemática, pretendo explicar qué es la corrupción estructural, cómo funciona, cuáles son sus características y cómo es que este fenómeno se relaciona e impacta en el ejercicio y tutela eficaces de los derechos fundamentales en México. Y como les decía, esta misma relación al revés, si la corrupción merma la efectiva tutela y ejercicio de los derechos fundamentales, en vía de retorno, el ejercicio eficaz de los derechos fundamentales merma e incluso puede erradicar la corrupción. Mi propuesta es que, partiendo de acciones y políticas públicas afirmativas que pongan en el centro el ejercicio de los derechos fundamentales, la garantía de estos, se controla la corrupción de mucho más efectiva que con mecanismos aislados que no consideran como eje central del combate a la corrupción precisamente los derechos humanos. ¿Qué es corrupción? Bueno, existen muchos mitos, muchas falacias y muchos lugares comunes en torno al tema de la corrupción y vale la pena mencionar entonces de qué estamos hablando o por lo menos de qué corrupción es a la que me estoy refiriendo. Es necesario desmitificar, creo yo, en principio, a la corrupción como un fenómeno estructural, que esa es la corrupción que interesa y que lacera muchísimo a las instituciones y a los países. La corrupción no es cultura. No es un fenómeno propio de una sociedad determinada, desde luego que no es endémica, porque por ahí, ¿no? Hace como un año o dos, el presidente Peña Nieto decía que teníamos un problema de corrupción endémica en México. No es endémica y, sobre todo, desde mi perspectiva, no es imputable a la sociedad como unidad y mucho menos a los ciudadanos. En eso coincido con el doctor, que también manejaba esa misma idea. Esta aseveración, que a algunos puede parecer aventurada, encuentra su sentido en una utilidad purificadora, digamos al sentido kelseniano, de quitarle las cosas que no nos sirven, porque es necesario, si queremos verdaderamente entender cómo
funciona la corrupción estructural y combatirla, eliminar de la ecuación que la corrupción es igual a acción del Estado más acción del ciudadano. Necesitamos quitar el factor del ciudadano. El reparto equitativo de responsabilidad entre la sociedad y el Estado del indeseable hecho corrupto es una de las principales barreras para combatir la corrupción, porque diluye la responsabilidad jurídica y formal que tiene el Estado de combatirla. Ese es el problema. Si nosotros estamos permanentemente diciendo que el fenómeno de corrupción tanta culpa tiene el ciudadano como lo tienen las instituciones, la responsabilidad se diluye. Y entonces empezamos a hablar de que es un problema cultural y es un problema, y no un problema jurídico que podemos atracar con políticas públicas y con normas. Veamos, la corrupción siempre implica de manera directa o indirecta a algún funcionario público y puede implicar, pero esto no es necesario, a un ciudadano. De manera que si queremos que no se diluya esta responsabilidad, debemos de ajustar la puntería y señalar la corrupción del funcionario público, porque esta es la que nosotros podemos realmente controlar a través de un marco jurídico coherente y eficaz. Esto es así porque los funcionarios públicos, como sabemos todos, son representantes del Estado y como tales deben siempre y en todo momento ceñirse al principio de legalidad y en la relación con el ciudadano no se encuentra en una situación de paridad. El funcionario público, por detentar los poderes que le confiere su función, se encuentra en una situación de ventaja o poder frente al ciudadano. De manera que es ahí, en el control del servidor público y no del ciudadano, en donde podemos incidir en la eficacia del combate a la corrupción. Además, la corrupción estructural, que es la que afecta de manera más severa el ejercicio de los derechos fundamentales, implica la reiteración sistemática del mismo acto de corrupción, pero sobre todo, y este es el punto clave, la impunidad ante tal acto que no se denuncia y obviamente no se sanciona. Esta impunidad que permite y fomenta la reiteración del acto corrupto es imputable solamente al Estado, ya que el Estado, a través de los órganos de investigación, de control y judiciales correspondientes, es quien tiene la obligación de sancionar el acto de corrupción. Conforme a la anterior, la definición más aceptada de corrupción por su sencillez y precisión es la adoptada por Transparencia Internacional, que la define como el abuso del poder público para beneficio privado. En esta definición nos sirve para identificar cuándo estamos frente a un acto de corrupción. En todo caso, independientemente del nombre o tipología que se le dé al acto, porque también luego tenemos este problema, ¿no? que si está tipificado, si no está tipificado, etcétera, lo importante es distinguir los elementos del acto de corrupción. Primer elemento, el abuso de poder. Segundo elemento, por parte de un funcionario público investido de poderes. Y tercer elemento, el beneficio privado. Al desentrañar cada uno de estos elementos, podemos identificar características específicas del acto de corrupción. Respecto del primer elemento, que es el abuso de poder, podemos establecer que si se habla de abuso es porque se está haciendo un uso que está fuera de los límites establecidos por la ley para el ejercicio de esa facultad o poder. Por ello, conforme al principio de legalidad, las autoridades públicas, y con ello nos referimos a cualquier servidor público de cualquier rango, solo pueden hacer aquello que les está facultado o permitido, en oposición a los entes privados, como todos sabemos, que tienen libertad de acción, solo limitada por lo que la ley justamente prohíbe. Este principio de legalidad es la libertad, es la base, como bien sabemos, del Estado de Derecho. De manera que el abuso del poder se refiere a cualquier uso de las facultades que tiene un servidor público fuera de la ley. Por ello, como señala un estudio reciente del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, en primer lugar, la corrupción está lógicamente vinculada a un sistema normativo que atribuye a uno o a varios agentes competencias para tomar decisiones en función de intereses que no son los suyos. Implica necesariamente la violación de un deber y una contradicción de intereses. Debemos de entender de manera mucho más amplia que dicho abuso de facultades será cualquier uso que se haga de las mismas en donde no se cumpla con estos criterios. El primer criterio, el respeto a los derechos fundamentales de las personas, y el segundo criterio, el fin para el cual fue otorgada la facultad respectiva. Así, cualquier uso de facultades públicas que vulnere derechos fundamentales, ya sea de forma directa o indirecta, o que no atienda al fin
al fin para el cual la facultad fue otorgada, será un uso abusivo de esa facultad. Y precisamente ahí, en la finalidad del acto, encontramos el segundo elemento que determina un acto de corrupción pública: la violación del deber implícito en la corrupción. Debe estar motivado por la obtención de un beneficio extraposicional, esto es, un beneficio que no podría obtenerse cumpliendo con el deber que impone el sistema normativo. Por lo tanto, se trata de un beneficio que no podría obtenerse sin que se violen derechos de una persona o sin que se desatienda el fin para el cual fue otorgada la facultad. Por ello, el fin del acto de corrupción se aleja del fin de la norma. Es en realidad, o por lo menos conlleva, la obtención del beneficio privado. Ninguna norma que otorgue facultad cualquiera a un servidor público tiene como fin el beneficio privado de quien detenta dicha facultad. Por ello, siempre que se obtenga un beneficio privado de forma directa o indirecta, cualquiera que sea esta, a través de un acto o función pública, estaremos frente a un acto de corrupción. Es así de sencillo. Ahora bien, el beneficio privado que obtiene el servidor público de forma directa o indirecta puede ser, y en la mayoría de los casos, es de carácter económico, pero también puede ser de la más variada índole: personal, o sea, un beneficio personal, político, profesional, sexual, etcétera. El chiste es que hay un beneficio. En el ejemplo, por un perito oficial que rinde un peritaje en un juicio sesgado, conforme lo que le ha solicitado un ministerio público para poder acusar falsamente a una persona de un delito, el perito no recibe dinero a cambio del sesgo del dictamen, pero tal vez con este sesgo asegura su trabajo, una apreciación positiva de su superior, una relación más relajada en la institución, cuestión que probablemente no sucedería si rinde su peritaje objetivamente. Luego, entonces, estamos frente a un acto de corrupción. La última característica de la corrupción consiste en que dichos actos son siempre conductas que el agente oculta por la carga negativa que implica la violación de un deber y por las sanciones que la mayoría de las veces llevan asociadas. Esta es la razón por la cual la corrupción es tan difícil de combatir. Y voy a terminar porque, bueno, definitivamente no me dio tiempo. Bueno, tenemos la ponencia completa en las USBs que nos dieron. Yo agradezco mucho el tiempo, aunque me haya quedado exactamente a la mitad, pero bueno, muchas gracias. Así es. Bien, continuamos con la ponencia de Montserrat Olivos Fuentes, de México, y les suplicamos que se presente, por favor. Muy buenas tardes, yo soy la doctora Montserrat Olivos Fuentes, estoy adscrita a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Primero que nada, pues quiero agradecer el permitirme participar en este 13º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional con distinguidos académicos como los que nos acompañan en esta mesa, ¿no? Es para mí una distinción encontrarme en este espacio de análisis y debate en el marco del centenario de la Constitución de 1917, compartiendo algunas reflexiones respecto de la corrupción y los vicios institucionales a partir del tema que denominé la paradoja del derecho a saber. En los últimos tiempos, las profundas reformas estructurales que vivió el Estado mexicano al inicio del sexenio presidencial han generado un nuevo modelo para asegurar el derecho a acceso a la información pública, que incorpora nuevas reglas que tienen por objeto superar los rezagos en la materia, como la omisión de los órganos garantes para garantizar de manera eficaz el derecho a saber o la falta de voluntad de los sujetos obligados para cumplir con sus obligaciones. Este nuevo escenario, que pretende corregir los errores y promete garantizar eficazmente el derecho a saber, presenta ciertas complejidades normativas, decisorias e institucionales generadas por las asimetrías que persisten social, política y económica, las cuales contribuyen a que la corrupción, la opacidad y el secretismo sigan permeando las instituciones del Estado mexicano, como ya hacían alusión los que me precedieron. De esta forma, resulta paradójico que los avances normativos generados en los últimos 3 lustros no reflejan los mismos efectos para la protección efectiva del derecho a saber. Esto es así porque los cambios sustanciales que consolidan a México como uno de los países de avanzada, y avanzada entre comillas, que se explican al replantear las obligaciones de los órganos garantes para su protección,
incorporar distribución de competencias, consignar mecanismos para su promoción y difusión, integrar criterios para resarcir las prerrogativas cuando han sido vulneradas, fortalecer a institutos como el que denominan Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, e innovar en los sistemas de gestión electrónica a partir de la aprobación de la reforma al artículo 6º constitucional generada en el año 2014. No obstante, la inclusión de referidas modificaciones requiere de la suma de esfuerzos, del compromiso y de la voluntad de las legislaturas federales y locales, de los órganos garantes y de los sujetos obligados para realizar una verdadera armonización normativa y posteriormente, y más importante, una implementación de conformidad a los plazos y términos que se establezcan, y de esta forma comenzar a superar las omisiones y asimetrías que persisten en la Federación, en las entidades federativas y en los municipios. Más aún, cuando la experiencia adquirida supone que una serie de cambios que debían manifestarse desde el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, así como de otros derechos, no se han cumplido a cabalidad. Por ejemplo, el 5 de mayo de 2016, día en que entró en vigor la Ley General para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, solo 28 congresos locales armonizaron sus leyes, mientras que los congresos locales que incumplieron con el plazo sumaron 4. Por otro lado, y más allá de estos aspectos jurídicos que se observan, que no existen estos mecanismos efectivos que generen una sociedad mexicana involucrada en la información en posesión de los sujetos obligados, sí se destaca que el número total de solicitudes de información en la Administración Pública Federal en el año 2005 representaba el 0.04% del total de la población, mientras que en el año 2010 ascendió únicamente al 0.11% de los 112.336.583 personas que fueron censadas. Por ello, es pertinente ubicar los aspectos que tendrán que superarse por los sujetos obligados, por los órganos garantes y la sociedad para que los cambios no se limiten a modificaciones legales y se logren cumplir con la promesa que genera el nuevo modelo del derecho de acceso a la información pública, considerando 3 aspectos que quiero destacar. El primero de ellos son las tareas pendientes de los sujetos obligados. El establecer quiénes son estos sujetos obligados y cuál es el papel que deben realizar para garantizar el derecho a saber, permite que las personas tengan la certeza de conocer a los responsables de brindar la información y, en caso de negarla o entregarla incompleta o imprecisa, saber cuáles son los mecanismos a los que pueden recurrir. No obstante, me parece que más que enumerar quiénes son estos sujetos obligados, se debe concebir que la información pública se constituye en un bien fundamental para las personas al poder acceder a ellas a través de sistemas que permitan su fácil acceso, con formatos abiertos, actualizados e implementando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, una previa actualización de sus sistemas de archivos y una gestión documental. De manera que la constante capacitación de quienes integran los comités y las unidades de transparencia en el Estado mexicano deberá estar permanentemente con un servicio de carrera profesional, ya que la constante rotación de personal por los cambios de gobierno, como todos sabemos, o en los titulares de los sujetos obligados, implica una constante rotación de quienes ya cuentan con la experiencia y conocimientos necesarios para garantizar de manera más efectiva este derecho. Como segundo punto, lo denominé órganos garantes a la medida. Sin duda alguna, estos órganos garantes son los responsables de vigilar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, coadyuvar en la capacitación de los sujetos obligados, cumplir las obligaciones que mandata la ley, generar una cultura de transparencia y sancionar a quienes vulneran el derecho a saber. En el Estado mexicano, los órganos garantes deben de trascender porque son los encargados de hacer cumplir la normatividad cuando se violenta el derecho a saber de cualquier persona y en consecuencia imponer las sanciones aplicables a los responsables. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el mayor desafío es que se requieren de criterios y procedimientos que aseguren perfiles idóneos y con plena autonomía para ejercer el cargo de un titular de un órgano garante.
más aún cuando los datos ilustran que hasta el año 2015, el 85% de los casos eran pues, designados por el Poder Legislativo, ¿no? Salvo 5 supuestos, lo que hace patente la urgente necesidad de generar cambios, ya que si bien esta tendencia de designación de los titulares se justifica al ver que el Poder Legislativo representa a la población del Estado mexicano, nos parece que este proceso se desvirtúa cuando la elección de los integrantes del órgano garante inicia con el Poder Ejecutivo al ser el encargado de elaborar una propuesta con base a proposiciones de instituciones o organizaciones, o que la designación parte de la propuesta del Ejecutivo sin establecer ningún procedimiento o consulta previa, o bien la designación de los titulares de los órganos garantes se determina considerando la propuesta de las fracciones parlamentarias del Congreso. De manera que esta diversidad de mecanismos que consideran criterios distintos para la elección de los titulares de los órganos garantes sin determinar de forma clara y precisa los aspectos y las evaluaciones a las que puede estar sujeto, puede conllevar a que esta autonomía e independencia en la actuación de los órganos garantes esté supeditada al compromiso de quien lo designó, ya sea el titular del Poder Ejecutivo, la fracción parlamentaria, los legisladores que dictaminaron su elección o inclusive algún sector de la población que haya apoyado la propuesta del aspirante. Es por ello que la promesa del nuevo modelo del derecho a saber en el país será cumplida de jure y de facto al constituir órganos garantes que no estén creados a la medida de los sujetos obligados, sino que desde la designación de los titulares se encuentre sustentada en los méritos, la trayectoria y las capacidades, implementando procesos de designación de convocatorias públicas que se complementen con mecanismos como es el de la insaculación. Y como tercer y último punto, lo denominé la participación de la sociedad por un Estado que garantice el derecho de acceso a la información pública. Sin duda alguna, si bien no tiene la obligación, la sociedad mexicana sí juega un papel crucial para exigir el respeto y protección del derecho de acceso a la información pública a los sujetos obligados y a los órganos garantes. Máxime cuando se vive en un contexto de profunda desconfianza que ya también han aludido, que se advierte en calificaciones reprobatorias que ha obtenido en los estudios realizados por organizaciones internacionales, como ya referían el tema de la transparencia internacional, el cual indica que desde por ejemplo, en la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el año 2002, México no cuenta con calificaciones favorables por no obtener más del 3.6, ¿no? Es decir, se ubica como un país de alto nivel de percepción de corrupción de los 180 países estudiados. De manera que la disparidad que existe entre la percepción generalizada de la población hacia las instituciones públicas en México es muy desfavorable, ¿no? Y ya concluyo, porque ya aquí ya tengo la tarjeta de tiempo concluido. De manera que, bueno, esta situación conlleva al Estado mexicano a repensar su actuar y replantear una serie de acciones que no solo estén encaminadas a realizar reformas, modificaciones o adiciones al marco normativo en materia de derecho de acceso a la información, sino que se realice un profundo cambio que obligue a los servidores públicos a cumplir con los mandatos constitucionales y legales, transparentando la información a la que están obligados. Por tales razones, el reconocer y garantizar un derecho humano como es el acceso a la información pública en el Estado mexicano aún no es un asunto acabado, sino solo el comienzo para dar visibilidad de las acciones realizadas por servidores públicos o de personas que ejercen o desarrollen una función pública. Por su atención, gracias. Seguidamente daremos la palabra a la doctora Marina del Pilar Olmeda García, de México. Buenas tardes. Marina del Pilar Olmeda García, de la Universidad Autónoma de Baja California, académica de carrera. Bien, con gran interés y responsabilidad participo en este 13º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, precisamente en esta mesa de corrupción y otros vicios institucionales. El trabajo que, bueno, antes naturalmente, ¿verdad? Nuestro agradecimiento a todas las atenciones que hemos
recibido y a la excelente organización de este importante encuentro académico, al doctor Valadez, aunque no se encuentra con nosotros en este momento, al doctor Valadez, al doctor José María Serna de la Garza. Bien, el trabajo que hoy presentamos a ustedes, que hoy se presenta, responde a una línea de investigación que estamos realizando en la Universidad Autónoma de Baja California y con la participación también de algunas otras universidades, particularmente universidades del noroeste, el caso de Sinaloa, el propio doctor Gonzalo Armienta en este momento también presenta un trabajo en esta línea de investigación que estamos realizando desde hace aproximadamente 15 años a la fecha, sobre ética profesional y ética pública en particular. Bien, el trabajo está sistematizado en 5 puntos, como se darán cuenta: planteamiento, ética pública y su importancia, una breve revisión doctrinal, el reclamo de la ética pública en la época contemporánea, el sistema anticorrupción en las entidades federativas y, naturalmente, consideraciones finales. Bueno, el planteamiento es el siguiente. Ya lo comentábamos, ¿verdad? Es que el trabajo es resultado de una línea de investigación amplia. Le seguimos a la 4, hija. Bien, a partir de las reformas nacionales en materia de anticorrupción, se intenta en este trabajo, naturalmente estamos hablando del caso de México, ¿no? Nosotros desde en 2015, buenas tardes al distinguido maestro, nuestro estimado maestro Jorge Fernández Ruiz. Muchas gracias, doctor. Bien, en México particularmente desde el año 2014, 2015, y debe reconocerse que es a partir de una fuerte presión, de un fuerte interés ciudadano, se trabajó en México para avanzar en el sistema anticorrupción. Si bien es cierto, desde el texto constitucional original, y hoy que estamos celebrando nuestros 100 años de Constitución, el título 4 de la Constitución mexicana delimita un régimen, el régimen de responsabilidad de los servidores públicos en los artículos 108 al 114. En estos últimos años se ha revisado, se ha analizado y se ha fortalecido este régimen de responsabilidad al que se le llamó sistema anticorrupción. Bien, la idea es aportar propuestas para el diseño de un sistema anticorrupción también en las entidades federativas de nuestro país. Resalta entonces la necesidad de asignar una mayor autonomía y participación ciudadana en esta línea fundamental del sector público para el avance democrático y combate a la corrupción. Hay que reconocer también que en el marco de la división de poderes, además de lo estrictamente delimitado en materia anticorrupción, tenemos el marco o el régimen normativo del sistema federal, particularmente el título 5, régimen municipal y régimen estatal, artículos 115 al 124. Bueno, 115, particularmente 116 y 124. En el contexto del ejercicio del poder, los conceptos de anticorrupción y rendición de cuentas forman parte del lenguaje cotidiano que expresan la preocupación por controles y contrapesos, así como la evaluación y fiscalización del servicio público. Existe coincidencia en este sentido de que la democracia implica anticorrupción y rendición de cuentas. Se parte también de federal del sistema anticorrupción. Estamos en este momento en la construcción del sistema en las entidades federativas en México, en las 32 entidades federativas. Y nuestro planteamiento también es que no debemos bajar la guardia, que se debe ser igualmente celoso, cuidadoso en términos de la creación y desarrollo del sistema anticorrupción en las entidades federativas. Es lo que estamos planteando en este trabajo, en esta ponencia. Deberá revisarse todo el orden constitucional local
y la legislación secundaria también local en esta materia, que permita el mejor sistema, ¿verdad?, de vigilancia y supervisión desde un punto de vista lineal, también vertical y horizontal, de mayores controles y de mayor vigilancia también de la ciudadanía en esta materia. Solo así se podrá avanzar. Es muy importante, naturalmente, el avance que hemos dado en la normatividad y debamos seguir dando, pero es más importante vigilar que las cosas funcionen y funcionen bien. Muchas gracias.